componentes, lo vamos a transformar en vectores, en un vector también de dos componentes, pero los valores de los componentes pueden ser diferentes debido a que los dos espacios vectoriales están definidos de forma diferente. Como ya vimos, la transformación lineal se puede representar mediante el uso de una matriz de transformación. Matriz de transformación que se denomina matriz de la transformación, en este caso transformación lineal. Lo que habíamos visto previamente, bueno, el inicio de la unidad, estas transformaciones lineales se utilizan mucho en lo que es animación por computadora, ya sea para graficación, para, bueno, en películas animadas, para darle movimiento a los diferentes objetos que la conforman. También se utiliza en áreas tales como la robótica para, pues, de alguna forma poder conocer cómo se mueven los diferentes componentes de un robot. O también se pueden utilizar en áreas como inteligencia artificial. Y nos pueden servir, de hecho, para saber si tenemos un problema que depende de muchas variables, poder saber o poder identificar cuáles de estas variables son las que más influencia tienen. Para eso nos sirven este tipo de transformaciones, entre otras muchas cosas. Bueno, aquí pues vamos a ver transformaciones del espacio R2 a la R2. Vamos a ver cuatro transformaciones diferentes. Bueno, dos de ellas se relacionan mucho, que son la contracción y dilatación. Bueno, algunas de estas transformaciones nosotros también las hemos visto, o más bien hemos visto el efecto en, no sé, en la vida diaria. Nosotros vemos transformaciones de expansión o contracción cuando, por ejemplo, tenemos una fotografía. Si la ampliamos, pues sería una dilatación. Si una fotografía nosotros o una imagen nosotros la recortamos para poder usarla en un documento, pues ahí utilizamos otra transformación, que será la transformación de contracción. Vivimos también otras transformaciones, que son las transformaciones de proyección. Y también, pues también en la vida diaria podemos utilizar transformaciones de rotación. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una imagen o tomamos una fotografía y la inclinación de la cámara nos la toma al revés. Nosotros lo que tenemos que hacer es pues girar la imagen 180 grados y eso no es otra cosa más que aplicar una transformación de 180 grados. Ok, vamos a ver ahora sí, estas cuatro transformaciones y vamos a empezar con la transformación que es la expansión o dilatación, que puede ser a lo largo del eje X y el eje Y, o puede ser una expansión combinada, puede ser tanto en el eje X como en el eje Y. Ok, empezamos con la transformación. Con la expansión a lo largo del eje X significa que la componente X en el vector transformado va a estar multiplicada por un valor constante. Para que sea una expansión, esta constante pues tiene que ser mayor a 1. Algo similar vamos a encontrar una transformación, pero para la compresión o contracción, en este caso la constante, si es a lo largo del eje X, pues va a multiplicar a la componente X y va a tomar valores entre 0 y 1, porque es una compresión y el valor de la componente correspondiente, en este caso es compresión a lo largo del eje X, pues tiene que ser un valor menor que al vector original. En el caso de la expansión, pues el valor tiene que ser mayor y la constante pues tiene que ser también mayor a 1. Como ya vimos esta transformación de
expansión a lo largo del eje X, nosotros la podemos descomponer. Podemos transformar de forma separada la componente en X y de forma separada la componente en Y. Estas dos transformaciones nosotros las podemos ensamblar en una matriz de transformación. En este caso, la transformación para el eje X será multiplicar la componente X por una constante que es mayor a 1 para la expansión. Y la componente Y pues se queda igual en el vector original y en el vector transformado. Bueno, con estas dos transformaciones pues ya vimos cómo se ensambla la matriz de transformación. En este caso, la parte derecha de esta transformación pues va a ser la primera columna de... Permítanme. Me faltó. Ok. Bueno, la transformación para el eje X pues va a ser la primera columna de la matriz de transformación, que es la que tenemos aquí. Y la transformación para el eje Y pues va a ser la segunda columna de la matriz de transformación, que es la que tenemos aquí. Bueno, esta sería una forma de comprobar que la matriz de transformación la obtenemos de forma correcta. Nos tiene que dar como resultado multiplicarla por el vector original. Nos debe dar el vector transformado. El vector transformado tiene como componentes C y X, la primera componente, y Y, la segunda componente. Al hacerlo, pues vemos que sí nos da. Bueno, aquí en la figura vemos un vector que queremos transformar. El vector originalmente tiene como componentes 2 y 3. Y primeramente lo vamos a transformar o vamos a expandirla a lo largo del eje X. Aquí para expandirla a lo largo del eje X, pues tenemos que multiplicar la componente X. En este caso se multiplica por 2. O sea, C por la expansión a lo largo del eje X, pues vale 2. Y entonces al multiplicarla nos va a dar como resultado que el vector transformado va a tener como componentes 6 y 2. La componente Y pues se mantiene constante y la componente X se multiplica por 2. En este caso se multiplica 2 por 3 por 2, nos da el 6 que tenemos aquí. Y aquí pues sería de forma gráfica como se vería esta transformación. Aquí empezamos con un rectángulo que mide 2 de alto y 3 de largo. Y una vez transformado nos va a representar un rectángulo que mide nuevamente 2 de alto, pero ahora va a medir 6 de largo, de longitud. Bueno, para la transformación ahora a lo largo del eje Y, pues en este caso la componente X se mantiene constante, que sería 3. Este es el vector originalmente que queremos transformar. Y este vector va a transformar a lo largo del eje Y en este caso la constante va a tomar un valor de 4. X se mantiene igual, tiene un valor de 3, pero ahora Y se multiplica por 4 para que originalmente también era un valor de 2, este se transforme a un valor de 8. Y así es como gráficamente se vería esta transformación. Entonces, en este caso el rectángulo que tenemos originalmente se va a, a expander o estirar a lo largo del eje vertical, como lo vemos aquí en esta figura. Bueno, la matriz que me serviría para la transformación a lo largo del eje X tendría de diferente con respecto a la que tenemos aquí. Esta es para el eje X. Para el eje Y la matriz, pues tendría lo único que cambiaría sería que se intercambiarían estos dos elementos, el uno por la C y la C por el uno para la transformación o la expansión a lo largo del eje X, del eje Y, que es lo que tenemos aquí enseguida. La constante sigue tomando un valor mayor a 1 para hacer una expansión. Esta sería la transformación. Un vector con componentes X y Y se transforma en un vector que va a tener como componentes la misma X, pero la Y va a estar multiplicada por la constante C.
más expansión, pues la C va a tomar un valor mayor a 1. La matriz, pues como les comenté, es parecida a la matriz para la transformación, la expansión a lo largo del eje X, solo que se intercambian los componentes, la C por el 1 y el 1 por la C. Bueno, aquí es la comprobación de que efectivamente esa matriz de transformación nos produce la misma transformación lineal que un vector que tiene como componente, que transforma un vector que tiene como componentes X y Y en un vector que tiene como componentes X, la misma X, pero la Y la multiplica por un valor constante, que es lo que tenemos aquí. La Y está multiplicada por un valor constante con respecto a la Y del vector que queremos transformar. Bueno, en el caso de la contracción, significa que la C, la contracción también puede ser en X, bueno, te puede ser tanto en X, la expresión como puede ser en X a lo largo del eje X o el eje Y, pero si el vector tuviera tres componentes, también podríamos tener una expansión a lo largo del eje Z. En el caso de la contracción, la única diferencia, la matriz tiene la misma forma, pero la diferencia es que la constante, en lugar de ser un valor positivo como en la expansión, en la compresión,